Bienvenidos a este especial de terror, donde exploraremos escalofriantes historias sobre hombres lobo. Prepárense para adentrarse en un mundo de maldiciones, transformaciones y criaturas de la noche que acechan en las sombras. Cada relato los llevará a descubrir los orígenes de esta legendaria bestia, desde una maldición familiar que se transmite de generación en generación hasta un pacto con fuerzas demoníacas que desata una ola de violencia y muerte. Acompáñenos en este viaje por lo desconocido, donde lo natural y lo sobrenatural se funden para dar vida a seres que desafían la imaginación. Déjense envolver por la tensión y el miedo mientras exploramos los rincones más oscuros de la psique humana. Si te gustan las historias de terror y quieres seguir explorando el lado oscuro de la imaginación, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así serás el primero en enterarte de nuestros nuevos relatos escalofriantes. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas historias te ha impactado más y comparte este video con tus amigos para que ellos también sientan el miedo. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con nuestra primera historia de Hombres Lobo. Advertencia: las siguientes historias contienen escenas violentas y perturbadoras. Se recomienda discreción. El Santuario de las Bestias. Capítulo 1. La llamada de la oscuridad. El aullido desgarró la noche como un cuchillo rasgando seda negra. Me estremecí, sintiendo como cada vello de mi cuerpo se erizaba en respuesta a aquel sonido primordial. No era el aullido de un lobo común. Había algo en él que hablaba de una bestia más grande, más antigua, más hambrienta. Mis compañeros y yo nos miramos en silencio, nuestros rostros iluminados por el tenue resplandor de la hoguera que luchaba contra la oscuridad del bosque. Éramos 5 cazadores experimentados, orgullosos de nuestra habilidad para rastrear y abatir a las criaturas más peligrosas. Pero aquella noche, en las profundidades de aquel bosque olvidado por Dios, sentí por primera vez que quizás nos habíamos aventurado demasiado lejos. El aullido volvió a sonar, más cerca esta vez, y vi cómo la mano de Mark se aferraba con fuerza alrededor de su rifle. Sara, nuestra rastreadora, escudriñaba la oscuridad con ojos entrecerrados, como si pudiera atravesar las sombras con la mera fuerza de su voluntad. Jack, el más joven del grupo, no podía ocultar el temblor de sus manos mientras alimentaba el fuego con ramas secas. Y luego estaba el viejo Pete, nuestro líder, cuyo rostro curtido por el tiempo y las cicatrices permanecía impasible, pero cuyos ojos brillaban con una mezcla de anticipación y... ¿era eso miedo? No son lobos comunes, murmuró Sara, rompiendo el tenso silencio. Hay algo diferente en ellos. Pete asintió lentamente, su voz ronca cuando finalmente habló. Es por eso que estamos aquí, ¿no? Para cazar lo que no debería existir. Recordé entonces cómo habíamos llegado a este lugar maldito. Hace un mes, en un bar de mala muerte en los límites de la civilización, un anciano de ojos vidriosos y aliento cargado de whisky nos había hablado de un santuario oculto en lo más profundo del bosque, un lugar donde las bestias caminaban como hombres y los hombres se convertían en bestias bajo la luz de la luna llena. Al principio lo habíamos tomado como el delirio de un borracho, pero luego llegaron los rumores. Aldeas enteras desaparecidas en una sola noche, ganado despedazado por algo más grande y fuerte que cualquier depredador conocido, aullidos que helaban la sangre incluso en noches sin luna. Y así, impulsados por una mezcla de codicia, curiosidad y ese orgullo ciego que a menudo precede a la caída, nos adentramos en el bosque. Días de marcha a través de una vegetación cada vez más densa y hostil. Noches plagadas de susurros y sombras que parecían moverse por voluntad propia. Ahora, sentados alrededor de nuestra patética hoguera, me preguntaba si no habíamos cometido el error más grande de nuestras vidas. Mañana llegaremos al santuario, dijo Pete, su voz cargada de una certeza que no sentía. Recuerden el plan.
Entramos, localizamos a los líderes de la manada y los eliminamos. Sin ellos, el resto caerá fácilmente. Jack soltó una risa nerviosa. ¿Fácilmente? Pete, ¿has escuchado esos aullidos? Esas cosas no son normales. Nada de lo que cazamos es normal, chico, gruñó Pete. Por eso nos pagan tan bien. Pero incluso, mientras decía estas palabras, vi la duda en sus ojos. Todos la sentíamos. La sensación de que nos estábamos adentrando en un territorio que iba más allá de nuestra comprensión. Un lugar donde las leyes de la naturaleza y la razón se desdoblan y se rompían. El viento cambió de repente, trayendo consigo un dolor que me revolvió el estómago. Una mezcla de almizcle animal, sangre vieja y algo más. Algo que no pude identificar, pero que hablaba de muerte y podredumbre. Sara se puso de pie de un salto, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «Están cerca», susurró. «Nos están rodeando». Nos pusimos en pie, formando un círculo alrededor del fuego, nuestras armas apuntando hacia la oscuridad. El bosque había caído en un silencio antinatural, como si toda criatura viviente contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Y entonces lo vi. Ojos que brillaban en la oscuridad. Docenas de ellos, observándonos desde la espesura. No eran los ojos de un animal normal. Había una inteligencia en ellos, una malevolencia calculada que me heló la sangre. «¡No disparen!», ordenó Pete. Su voz, apenas un susurro. No hasta que yo dé la señal. Los segundos se estiraron como horas mientras permanecíamos inmóviles. Cazadores convertidos en presas, esperando el inevitable ataque. Podía escuchar la respiración agitada de Jack a mi lado, el ligero tintineo del medallón de plata que Sara llevaba al cuello, el crujir de la hoguera que parecía luchar por mantenerse viva. Fue entonces cuando lo vi. Una figura emergió de entre los árboles, moviéndose con una gracia antinatural. Era un hombre, o al menos lo había sido alguna vez. Su cuerpo desnudo estaba cubierto de un pelaje gris y plateado. Sus manos terminaban en garras afiladas como cuchillas, pero fue su rostro lo que me dejó paralizado de terror. Una grotesca mezcla de rasgos humanos y lupinos, con ojos que brillaban con una inteligencia cruel y hambrienta. La criatura se detuvo al borde del círculo de luz proyectado por nuestra hoguera. Sus labios se curvaron en lo que solo pudo describir como una sonrisa, revelando hileras de dientes afilados como navajas. Y entonces habló. Su voz, una mezcla imposible de gruñido animal y palabras humanas. «Bienvenidos, cazadores», dijo, cada sílaba cargada de burla y amenaza. «Han viajado muy lejos para encontrarnos. Nos sentimos honrados». Pete dio un paso adelante, su rifle apuntando directamente al corazón de la bestia. «Somos cazadores de monstruos», declaró, su voz firme a pesar del miedo que podía sentir emanando de él. «Y hemos venido a poner fin a su plaga». La criatura echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada que sonó como el aullido de 100 lobos. «Oh, valiente cazador», dijo, sus ojos brillando con diversión maligna. «No tienen ni idea de lo que han encontrado aquí. Este no es un santuario para nosotros. Es una trampa para ustedes». Y con esas palabras, el bosque cobró vida. Decenas de figuras surgieron de la oscuridad. Mitad hombres, mitad bestias, sus ojos brillando con hambre y anticipación. Nos rodearon completamente, cerrando cualquier vía de escape. Mientras levantaba mi arma, sabiendo en mi corazón que sería inútil contra la horda que nos rodeaba, un pensamiento cruzó mi mente. Habíamos venido a cazar monstruos, pero éramos nosotros quienes habíamos caído en la trampa más antigua del depredador. La noche se selló de aullidos y gritos, y la cacería había comenzado. Capítulo 2. Danza macabra. El caos se desató en un instante. El aire se llenó de aullidos, gruñidos y el ensordecedor rugido de los disparos. Nuestro círculo defensivo se rompió como una frágil cáscara de huevo bajo la embestida de las bestias. Vi como Jack caía,
su grito de agonía ahogado por el sonido de garras desgarrando carne. Sarah disparaba frenéticamente, su rostro una máscara de terror y determinación. Mark luchaba cuerpo a cuerpo con una de las criaturas, su cuchillo de caza hundiéndose una y otra vez en el pelaje ensangrentado. Y en medio de todo estaba yo, disparando a cualquier forma que se moviera en la oscuridad, rezando a un dios en el que hacía mucho tiempo había dejado de creer. ¡Al bosque!, rugió Pete, su voz apenas audible sobre el fragor de la batalla. ¡Dispérsense y corran! No necesitábamos que nos lo dijeran 2 veces. Corrí, mis pies golpeando el suelo con fuerza, ramas y zarzas arañando mi rostro y mis brazos mientras me adentraba en la oscuridad del bosque. Detrás de mí podía escuchar los jadeos y gruñidos de nuestros perseguidores, el sonido de garras contra la corteza de los árboles. No sé en cuánto tiempo corrí, podrían haber pasado minutos u horas. El tiempo perdió todo significado en aquella carrera desesperada por la supervivencia. Mis pulmones ardían, mis músculos gritaban de agotamiento, pero el terror me impulsaba hacia adelante. Finalmente, cuando pensé que mi corazón iba a estallar, me encontré en un pequeño claro. La luna llena, que hasta entonces había estado oculta tras las nubes, emergió de repente, bañando el bosque en una luz plateada y espectral. Me dejé caer detrás de un árbol caído, jadeando en busca de aire, mis manos temblorosas aferrándose a mi rifle como si fuera un salvavidas. Escuché atentamente, tratando de detectar cualquier sonido de persecución, pero todo lo que podía oír era el latido frenético de mi propio corazón. Fue entonces cuando lo vi, a unos metros de distancia, parcialmente oculto por las sombras. Yacía el cuerpo de Mark. Me acerqué con cautela, rogando en silencio que estuviera vivo. Pero a medida que me aproximaba, la realidad de la situación se hizo dolorosamente clara. Mark estaba muerto, su cuerpo destrozado más allá de todo reconocimiento. Pero lo que me heló la sangre no fue la visión de su cadáver mutilado, sino lo que estaba sucediendo con él. Ante mis ojos horrorizados, vi cómo su carne comenzaba a moverse, a retorcerse, como si estuviera viva. Huesos rotos se realinearon con chasquidos nauseabundos, músculos y tendones se regeneraron, y un pelaje grueso y oscuro brotó de su piel. ¡Dios mío!, susurré, incapaz de apartar la mirada de aquella transformación grotesca. «Dios no tiene nada que ver con esto», dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta, levantando mi rifle por instinto. Allí de pie, en el borde del claro, estaba la misma criatura que nos había dado la bienvenida en nuestro campamento. Su sonrisa cruel brillaba bajo la luz de la luna. ¿Qué le está pasando?, pregunté, mi voz temblando. La criatura se acercó, moviéndose con esa gracia antinatural que desafiaba su forma monstruosa. «Está renaciendo», respondió, su voz un gruñido bajo y satisfecho, «uniéndose a la manada, como todos ustedes lo harán, eventualmente». Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Las implicaciones de sus palabras eran demasiado horribles para contemplarlas. «No», dije retrocediendo. «No, esto no puede estar pasando». La criatura rió, un sonido que era más un gruñido que una expresión de alegría. «Oh, pero está pasando, cazador. Has venido buscando monstruos, ¿no es así? Bueno, los has encontrado. Y ahora te convertirás en uno de nosotros». Levanté mi rifle, apuntando directamente a su cabeza. «Daría un paso atrás si fuera tú», gruñó la bestia, sus ojos brillando con diversión maligna. «No querrás disparar a tu amigo, ¿verdad?». Confundido, miré hacia donde yacía el cuerpo de Mark, o donde debería haber estado. En su lugar, vi una figura que se levantaba lentamente. Era Mark, pero al mismo tiempo no lo era. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro. Sus manos ahora terminaban en garras afiladas, y cuando se volvió para mirarme, vi que sus ojos brillaban con la misma luz sobrenatural que los de nuestros atacantes. «Mark», susurré horrorizado. «Oh Dios, Mark,
¿Qué te han hecho? El ser que una vez había sido mi amigo me miró sin reconocimiento, solo hambre en sus ojos inhumanos. La criatura líder se acercó más, su voz, un susurro seductor. ¿Lo ves ahora? No puedes luchar contra esto. Es inevitable. Únete a nosotros voluntariamente, y el dolor será menor. Sentí que mi resolución flaqueaba. ¿Cómo podíamos luchar contra algo así? ¿Cómo podíamos esperar ganar cuando cada pérdida nuestra se convertía en una ganancia para ellos? Fue entonces cuando escuché un disparo en la distancia, seguido de un aullido de dolor. La cabeza de la criatura líder se giró bruscamente hacia el sonido, un gruñido bajo escapando de su garganta. Parece que tus compañeros aún no han aprendido la lección, gruñó. Mark, ocúpate de nuestro amigo aquí. Tengo que atender otros asuntos. Y con eso, la criatura desapareció en la oscuridad del bosque, moviéndose con una velocidad que desafiaba la comprensión. Me quedé solo en el claro con la cosa que había sido Mark. Nos miramos el uno al otro, cazador y presa, amigo y monstruo, atrapado en un momento de terrible anticipación. Y entonces, con un rugido que era más bestia que humano, Mark se lanzó hacia mí. Disparé por instinto. El estallido del rifle resonando en la noche. La bala impactó en el pecho de Mark, haciéndolo tambalear, pero no lo detuvo. Vi con horror cómo la herida comenzaba a cerrarse casi instantáneamente. Retrocedí, tropezando con las raíces retorcidas, mi mente girando en pánico. ¿Cómo se mata algo que no puede morir? ¿Cómo luchas contra un enemigo que se fortalece con cada derrota tuya? Mientras Mark se preparaba para un segundo ataque, un pensamiento cruzó mi mente. Tal vez la victoria no era posible. Tal vez lo único que podíamos hacer era sobrevivir y rezar para que quedara algo de nuestra humanidad cuando todo esto terminara. Con esa sombría realización, me di la vuelta y corrí de nuevo hacia la oscuridad del bosque. El aullido frustrado de Mark persiguiéndome como un presagio de lo que estaba a punto de venir. La noche aún era joven y el santuario de las bestias apenas había comenzado a revelar sus horrores. Capítulo 3. El amanecer de los monstruos. Corría sin rumbo a través de la espesura, ramas y zarzas arañando mi piel como garras invisibles. El bosque parecía cobrar vida a mi alrededor, sombras danzantes que se burlaban de mi desesperación. El aullido de Mark, o de la cosa en la que se había convertido, resonaba en la distancia. Un recordatorio constante de que la muerte me pisaba los talones. No sé cuánto tiempo pasó hasta que mis piernas finalmente cedieron. Caí de rodillas, jadeando, mi cuerpo entero temblando por el agotamiento y el terror. Fue entonces cuando lo vi. Un edificio en ruinas, medio oculto entre la vegetación. Parecía ser una antigua iglesia o monasterio, sus muros de piedra, cubiertos de musgo y enredaderas. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me arrastré hacia la estructura. Quizás, pensé con un destello de esperanza, podría encontrar un lugar para esconderme, para recuperar el aliento y planear mi próximo movimiento. El interior de la iglesia estaba sumido en una oscuridad casi total. El olor a moho y decadencia llenaban el aire, mezclándose con algo más, algo metálico y desagradablemente familiar. Sangre. Mis ojos se adaptaron lentamente a la penumbra y lo que vi me heló la sangre en las venas. El suelo estaba cubierto de huesos y restos de lo que alguna vez fueron seres humanos. Por un rayo de luz lunar que se filtraba a través del techo derruido, había un altar de piedra manchado de rojo. «Bienvenido a nuestro verdadero santuario», dijo una voz familiar. Me giré bruscamente. Allí, emergido de las sombras, como una pesadilla hecha carne, estaba Pete. Pero ya no era el Pete que yo conocía. Su cuerpo había sufrido una transformación similar a la de Mark, pero había algo diferente en él. Sus ojos brillaban con una inteligencia fría y calculadora, y cuando habló, su voz era una mezcla grotesca de gruñido animal
y elocuencia humana. Pete, susurré, incapaz de creer lo que veía en mis ojos. ¿Qué eres? Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro bestial. Soy lo que siempre fui, muchacho. El cazador supremo. El depredador alfa. Hizo un gesto abarcando la iglesia en ruinas. Y esto es el corazón de nuestro poder. Mi mente giraba, tratando de procesar lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. ¿Tú nos trajiste aquí a propósito?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Pete asintió, sus ojos brillando con una satisfacción malévola. Por supuesto. Necesitábamos sangre fresca para el ritual. Sangre de cazadores, fuerte y llena de vida. Se acercó un paso más, sus garras arrastrándose por la piedra con un chirrido que me puso los pelos de punta. Y tú, mi querido amigo, serás el último sacrificio. Levanté mi rifle, apuntando directamente a su cabeza, aunque sabía que probablemente sería inútil. Pete rió, un sonido que era más un gruñido que una expresión de alegría. Oh, vamos. Ambos sabemos que esa cosa no puede matarme. ¿Por qué no te rindes? Te prometo que el dolor será mínimo. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré para ver a Sarah emergiendo de las sombras, su cuerpo también transformado en una versión monstruosa de sí misma. Sarah, susurré, el horror y la traición apretando mi garganta. ¿Tú también? Ella me miró con una mezcla de lástima y hambre en sus ojos inhumanos. Lo siento, dijo su voz gruñendo suave, pero es mejor así. Únete a nosotros. Sé parte de algo más grande. Estaba atrapado, rodeado por los que una vez fueron mis amigos y compañeros, ahora convertidos en monstruos sedientos de sangre. Sentí que la desesperación me invadía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podíamos haber sido tan ciegos, tan arrogantes? Pete dio otro paso hacia mí, sus garras extendidas. Es hora, dijo. El ritual debe completarse antes del amanecer. Fue en ese momento, cuando toda esperanza parecía perdida, que sucedió algo inesperado. Un aullido desgarrador resonó en la noche, pero este era diferente. No era el aullido de un hombre lobo, sino el de un lobo normal, y luego otro, y otro más, hasta que el aire se llenó con una sinfonía de aullidos. Pete y Sarah se giraron bruscamente hacia la entrada de la iglesia gruñendo. «Imposible», murmuró Pete. «Los lobos nunca se acercan a este lugar». Y entonces los vi. Docenas de ojos brillantes en la oscuridad, acercándose. Lobos, cientos de ellos, entrando en la iglesia en ruinas. Pero había algo extraño en ellos. Sus ojos brillaban con una inteligencia que iba más allá de lo animal y se movían con un propósito, como si estuvieran siguiendo órdenes. De entre la manada emergió una figura que me dejó sin aliento. Era un hombre, completamente desnudo, su piel cubierta de cicatrices antiguas. Sus ojos brillaban con la misma luz sobrenatural que los de los lobos. «Han profanado este lugar sagrado por demasiado tiempo», dijo el hombre, su voz resonando con poder. «Es hora de que paguen por sus crímenes contra la naturaleza». Pete rugió, lanzándose hacia el recién llegado, pero antes de que pudiera alcanzarlo, los lobos se abalanzaron sobre él. Vi con horror y asombro cómo la manada despedazaba a Pete, sus gritos de agonía mezclándose con los gruñidos y aullidos de los lobos. Sarah intentó escapar, pero fue rápidamente rodeada y sometida. En cuestión de minutos, todo había terminado. El suelo de la iglesia estaba cubierto de sangre y restos de lo que alguna vez fueron mis compañeros. El hombre se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos. ¿Qué eres?, pregunté. Mi voz, apenas un susurro. Soy el guardián del equilibrio, respondió. El verdadero alfa. Estos, hizo un gesto hacia los lobos, son mi manada. Hemos estado cazando a estos falsos licántropos durante siglos. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Pero, ¿por qué ahora?
¿Por qué nos dejaste llegar tan lejos? El hombre sonrió, una expresión que era a la vez triste y feroz. Necesitábamos que nos condujeran a su santuario y necesitábamos un testigo, alguien que pudiera contar la verdad sobre lo que sucedió aquí. Miré a mi alrededor, a la carnicería que nos rodeaba, a los ojos brillantes de los lobos que nos observaban. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, dijo el hombre, vuelves al mundo de los humanos, cuentas tu historia, adviertes a otros sobre los peligros de jugar a ser dioses, de perturbar el equilibrio natural. Asentí lentamente, comprendiendo el peso de la responsabilidad que se me estaba otorgando. ¿Y tú? ¿Tu manada? El hombre miró hacia el horizonte, donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a teñir el cielo. Nosotros seguiremos cazando, manteniendo el equilibrio. Es nuestro deber, nuestra maldición, nuestro don. Con esas palabras, el hombre se transformó ante mis ojos, su cuerpo retorciéndose y cambiando hasta convertirse en un lobo magnífico y enorme. Con un último aullido que resonó en mi alma, la manada desapareció en el bosque, dejándome solo en la iglesia en ruinas. Me quedé allí, temblando, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte. El santuario de las bestias había caído, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, porque ahora yo era el guardián de una verdad terrible y maravillosa, una verdad que el mundo necesitaba conocer. Mientras me alejaba de aquel lugar maldito, juré que honraría el sacrificio de mis compañeros, que advertiría a otros sobre los peligros que acechan en la oscuridad, porque ahora sabía que los verdaderos monstruos no son siempre los que tienen colmillos y garras, sino aquellos que en su arrogancia creen poder dominar las fuerzas de la naturaleza. El bosque quedó atrás, pero sus secretos vivirían para siempre en mi memoria, un recordatorio constante de que en la eterna lucha entre el hombre y la bestia, a veces la línea que los separa es más delgada de lo que creemos. Epílogo. Ecos del aullido. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes de mi cabaña. Afuera, el viento aullaba, un sonido que aún me hacía estremecer, incluso después de todos estos años. Miré el manuscrito sobre mi escritorio, páginas y páginas de una historia que parecía más una pesadilla que un recuerdo. El santuario de las bestias, rezaba el título. Mi testimonio, mi advertencia al mundo. Habían pasado 10 años desde aquella noche fatídica en el bosque. 10 años desde que vi a mis compañeros transformarse en monstruos. Desde que fui testigo de una batalla entre fuerzas que desafiaban la comprensión humana. Al principio, intenté contar mi historia. Hablé con periodistas, investigadores, cualquiera que quisiera escuchar. Pero pronto aprendí que el mundo no estaba listo para la verdad. Me llamaron loco, mentiroso, buscador de atención. Las pocas personas que parecían creerme desaparecieron misteriosamente o cambiaron repentinamente de opinión, negando haberme creído alguna vez. Así que me retiré aquí, a esta cabaña en las montañas, lejos de la civilización. Pasé años escribiendo, reescribiendo, tratando de capturar en palabras el horror y la maravilla de lo que había presenciado. Y ahora, finalmente, estaba terminado. Me levanté, acercándome a la ventana. La luna llena brillaba en el cielo nocturno, bañando el bosque circundante en una luz plateada que me recordaba demasiado a aquella noche. Por un momento, creí ver ojos brillantes entre los árboles, pero parpadeé y desaparecieron. ¿Una ilusión o algo más? Un aullido resonó en la distancia y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era el aullido de un lobo común, ni el de las abominaciones que habíamos enfrentado en el santuario. Era algo intermedio, algo que hablaba de equilibrio, de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Volví a mi escritorio y tomé una pluma. En la última página del manuscrito escribí: a veces, en las noches de luna llena, creo oír aullidos en la distancia. No son los aullidos de terror que plagaron mis pesadillas durante años, sino algo más, una llamada,
quizás un recordatorio. Sé que están ahí afuera, vigilando, manteniendo el equilibrio, y sé que de alguna manera yo también formo parte de ese equilibrio ahora. Soy el guardián de una verdad que el mundo aún no está listo para conocer, pero que algún día deberá enfrentar, porque en la eterna danza entre el hombre y la bestia, entre la civilización y la naturaleza salvaje, todos tenemos un papel que desempeñar, y a veces es en los lugares más oscuros donde encontramos nuestra verdadera humanidad. A quien lea estas palabras, mantén los ojos abiertos y los oídos atentos, porque en los susurros del viento y en las sombras del bosque hay secretos que esperan ser descubiertos, y quizás algún día estaremos listos para enfrentarlos. Cerré el manuscrito y lo sellé en un sobre. Mañana lo enviaría a una editorial. Quizás esta vez el mundo estaría listo para escuchar. Mientras me preparaba para dormir, otro aullido resonó en la distancia. Esta vez no sentí miedo. En su lugar, una extraña sensación de paz me invadió, porque ahora sabía que en la eterna noche del mundo no estaba solo en mi vigilia. Si te está gustando este viaje por el terror y las leyendas de los hombres lobo, no olvides darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido escalofriante. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿te gustaría escuchar más historias sobre criaturas sobrenaturales o prefieres relatos de terror psicológico? Tu opinión es muy importante para nosotros. Ahora prepárate para sumergirte en la siguiente historia. Cazador de sombras. Capítulo 1. La ciudad de sombras. Las luces de neón parpadeaban sin cesar, inundando las calles de una luz enfermiza y artificial. En este mundo distópico, donde el cielo nocturno estaba perpetuamente velado por una capa de smog, la noche se había convertido en un reino de sombras y monstruos. El gobierno, en un intento desesperado por mantener el control, había instituido el programa de cazadores de sombras, mercenarios encargados de erradicar la creciente amenaza de hombres lobo. Yo soy uno de esos cazadores. Mi nombre es Alex, y mi vida ha sido moldeada por el filo de una espada y la puntería de un rifle. Desde que tenía memoria, he sido un peón en este juego de supervivencia, donde cada noche es una batalla por la vida y cada amanecer un pequeño triunfo. La noche en que todo comenzó, estaba patrullando los callejones de la zona roja, el sector más peligroso de la ciudad. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada crujido y susurro era una posible amenaza. Las criaturas que cazamos no son meras bestias, son monstruos astutos y despiadados que acechan en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Había algo diferente en esa noche, una sensación en el aire, un frío que penetraba hasta los huesos. Fue entonces cuando lo vi, un destello de movimiento en la penumbra, un destello de movimiento en la penumbra. Me acerqué cautelosamente, el corazón latiendo en mis oídos, y allí estaba la figura retorcida de un hombre lobo, sus ojos brillando con un hambre insaciable. No era la primera vez que enfrentaba a uno de ellos, pero algo en su mirada me heló la sangre. No tuve tiempo para pensar. Mi instinto tomó el control, y en un abrir y cerrar de ojos, mi espada atravesó su pecho. El aullido que emitió fue desgarrador, una mezcla de dolor y furia que reverberó en el callejón vacío. Mientras observaba al monstruo desplomarse, una voz susurró en mi mente, un eco lejano de memorias olvidadas. Me arrodillé junto a la criatura moribunda, y al inclinarme para ver su rostro, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Era mi hermano, Mark. Capítulo 2. Ecos del pasado. El descubrimiento de que Mark, mi hermano perdido hace años, se había convertido en uno de esos monstruos fue un golpe devastador. Recuerdos de nuestra infancia inundaron mi mente. Los días soleados en el parque, las noches de cuentos de terror bajo las sábanas. ¿Cómo había llegado a esto? Llevé su cuerpo a mi refugio, un apartamento abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara, examiné las marcas que cubrían su piel. No eran meras heridas, sino cicatrices de transformación.
señales de una maldición que lo había consumido. Busqué respuestas en las sombras de nuestro pasado. Nuestra familia había sido destruida por la guerra y Mark había desaparecido en el caos. Siempre creí que había muerto, una víctima más de la brutalidad de nuestro mundo. Pero ahora, frente a su cadáver, me di cuenta de que su destino había sido mucho peor. Mientras intentaba comprender lo que había sucedido, me sumergí en el oscuro mundo de los hombres lobo. Había rumores de un grupo clandestino que experimentaba con humanos, infectándolos con la maldición para crear soldados inhumanos. Si Mark había caído en sus manos, entonces mi misión no era solo una cuestión de supervivencia, sino de venganza. Capítulo 3. Caza y conflicto. La búsqueda de respuestas me llevó a los rincones más oscuros de la ciudad, en los bares, llenos de humo, y los mercados negros. Susurré preguntas y ofrecí sobornos. Cada pista me acercaba más a la verdad, pero también a un peligro mayor. Un contacto en particular, un informante, conocido como el Cuervo, me ofreció información crucial. Nos encontramos en una taberna ruinosa y su apariencia delgada y ojos hundidos reflejaban una vida de secretos y sombras. He oído hablar de tu hermano, dijo. Su voz, apenas un susurro, fue uno de los primeros. Experimentaron con él, lo transformaron. ¿Dónde están?, pregunté, con un tono que no admitía evasivas. El Cuervo me entregó un mapa, señalando un laboratorio oculto en las entrañas de la ciudad. Agradecí con un puñado de créditos y me preparé para la confrontación. La infiltración en el laboratorio fue un desafío. Guardias armados patrullaban cada esquina y el aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre. Pero mi entrenamiento me había preparado para esto. Con movimientos precisos y letales, eliminé a los guardias uno por uno, hasta que finalmente llegué a la sala central. Allí, en una cápsula de vidrio, yacía otra víctima de las experimentaciones. Su rostro me era vagamente familiar. Una joven que había visto en los registros de desaparecidos. Su cuerpo estaba cubierto de cables y tubos. Su respiración, irregular y débil. De pronto, las alarmas resonaron y un grupo de soldados irrumpió en la sala. Tomé una posición defensiva, mi espada lista para el combate. La batalla que siguió fue feroz, un torbellino de acero y sangre. Cada golpe era una lucha por la supervivencia, cada herida un recordatorio del precio de mi misión. Capítulo 4. Revelaciones. Con los soldados derrotados, finalmente pude liberar a la joven de su prisión. Ella era débil, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Gracias», murmuró. «Mi nombre es Lisa. También fui una cazadora. Antes de que me capturaran, mientras la ayudaba a ponerse en pie, me contó su historia. Ella había sido capturada mientras investigaba la misma organización. Habían experimentado con ella, tratando de crear un híbrido perfecto, pero había logrado resistir la transformación completa. Juntos, revisamos los archivos del laboratorio, buscando cualquier pista sobre Mark y otros como él. Lo que descubrimos fue aterrador. Un plan para convertir a más humanos en hombres lobo, utilizando una versión mejorada de la maldición. La maldición se rompió y los hombres lobo comenzaron a transformarse de nuevo en humanos. La ciudad fue liberada del terror y los cazadores sobrevivientes regresaron con una nueva comprensión de la verdadera naturaleza del bien y el mal. El sacrificio de Henry no fue en vano. Su memoria vivió en los corazones de aquellos que había salvado y la historia de su valentía se convirtió en leyenda. Blackwood, aunque marcada por el pasado, encontró la paz una vez más y los cazadores aprendieron que a veces la redención requiere el mayor de los sacrificios. Parece que nuestro tiempo juntos ha llegado a su fin. Por ahora. Pero no te preocupes, porque siempre hay más historias esperando ser contadas. Antes de que te vayas, queremos recordarte que tu participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con tus amigos. Cuantos más seamos, más historias podremos explorar juntos.
Y recuerda, si alguna vez te sientes solo en la oscuridad, solo tienes que volver. Aquí, el miedo nunca duerme y las historias nunca terminan. ¡Hasta la próxima! Y recuerda, en este canal, el terror es solo el comienzo.